No sé si voy a hacer una solicitud aquí para los chicos de cabina que no sé dónde están, pero si pueden buscar en YouTube una canción que se llama Mi Camoja, así, Mi Camoja. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? No más para mí. Sí, más un poco. Gracias. No me siento aquí como mucho artefacto. Mi Camoja, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? Cuando lo tengan, me hacen una sonita, por favor. Bueno, se acerca una fiesta en el calendario bíblico o dentro de la historia de Israel que se llama Hanukkah. La historia de Hanukkah es una historia de resistencia de una invasión que sufrió el pueblo de Israel por parte de, vamos a decirlo así para resumir, por parte de los griegos, aunque no fue totalmente así, pero esas famosas historias épicas que ustedes y yo podemos ver en las películas, esa película, por ejemplo, la de 300, que fueron 300 hombres que lucharon contra, no sé, 30,000 o una cosa así. Justamente fue esta historia la que vivió el pueblo de Israel entre 164 años antes de que Jesucristo, Yeshua, viniera al mundo. A ver si pueden proyectar ese canto, estaría súper bien. No importa que improvisemos un poquito, quisiera que la escucharan todos, o que la proyectaran si es posible. ...164 años. Bueno, en tanto está lista, no pasa nada. El pueblo de Israel se tuvo que defender entonces 164 años antes de que Jesús llegara a la tierra de un imperio seleucida. Se llamaba emperador o rey Antíoco IV Epífanes, y él prohibió que el pueblo de Israel tuviera una búsqueda del Dios dador de vida. Les prohibieron su fe, y a veces parecería que incluso nosotros vivimos de la misma manera. Yo me acuerdo que ese de Paul Wilbur, está bien. A veces vivimos de la misma manera. ¿A cuántos de ustedes, en el momento que puedo poner esta super bien, ¿quiénes somos digitales? A ver aquí. Gracias, José. Gracias a todos, chicos, por esta improvisación. Es importante este canto, porque este canto justo fue la frase con la que el pueblo de Israel se defendió de esa invasión. Mi Camoja, curiosamente, es la raíz de la palabra. Mi Camoja significa ¿quién es como tú entre los poderosos, Adonai, o Dios? ¿Quién es como tú? Y
Y este fue como su, ¿cómo se dice? Su grito de batalla. Su grito de batalla, ahora hemos cambiado un poco las cosas y decimos grito de júbilo y decimos ¿no? Allá decía un pastor que los australianos le hacen de otra forma, mucho más fuerte, más varonil, incluso con más rudeza. Y dice, ¿por qué los hijos de Dios hacemos No importa tanto, lo que importa es que lo hagas con entusiasmo y con tu corazón y con valor, como cuando van muchos jóvenes a ver un partido de fútbol, que entregan toda su pasión en decir, vamos, ustedes pueden, sí podemos. Incluso cuando un jugador, el delantero mete gol, dice, metimos gol. Aquel que metió gol, es como que todos metimos gol. Y no solo los que estaban en la cancha, sino todos los que estamos en el estadio, gol, ¿no? Bueno, esa es solamente una idea muy actual. Y vamos a dejar un poco al lado de eso. Realmente esta frase que acabamos de leer era una frase que pudiéramos llevarlo a un contexto más fuerte, más casi de vida o muerte, literal de vida o muerte. Y su estandarte del pueblo de Israel en esta invasión, que eran 300 como 30,000 o miles de hombres, fue esta expresión Micamoja. ¿Quién es como tú entre los dioses, o entre los dioses con minúscula, o entre los poderosos con minúscula? ¿Quién es como tú, Adonai? No hay ninguno como tú. Curiosamente, cuando nosotros, ahorita unimos dos ideas, pero cuando nosotros vemos que Jesús, 164 años después, fue anunciado su nacimiento, se dice que hubo un ángel que vino y dio la noticia de que iba a nacer efectivamente el Mesías. ¿Se acuerdan qué ángel es? Lo dice ahí en Mateo. ¿Qué? Gabriel. Se los dejo de tarea. Mateo 1, Mateo 2. El ángel Gabriel fue un enviado, un mensajero, a decirles que el niño que va a nacer en el vientre es un niño, es un alma pura, es el alma del Mesías. El Mesías es el que corrige al mundo de su inconsciencia, de su pecado, de su error, de estar perdidos con la idea de que Dios está lejos. Es como cuando oramos y decimos, Dios, líbrame de todo mal. Y yo estoy seguro que Yeshua, Jesús, diría, y de pensar que existe el mal. Líbranos del mal y de pensar que existe el mal, porque visto desde el cielo, todo es para bien. Aunque nosotros lo vemos desde la tierra y decimos, qué mal están las cosas. Nos están goleando 4-0. Y ya hay menos de la mitad del tiempo del segundo tiempo. Y quedan 10 minutos para que acabe el partido. Nos están goleando 7-0. Una goliza del mal. Pero hay que subir la escalera de Jacob, la escalera de la fe. Es una idea donde tú subes una escalera paso a pasito, confiando en Dios, amando a Dios, creyendo en Dios, leyendo la Biblia, orando con Dios, para que entonces puedas subir unos cuantos escalones más y puedas ver, la situación no se ve tan grave como desde mi estatura se veía, como cuando tienes un amigo muy alto, y ya tú te sientes seguro por estar con ese acompañante alto o grandote. Así son los ángeles de Dios, son enviados. No se trata de hacer un rito o un culto o una técnica espiritual para invocar ángeles. Se trata de saber que ellos fueron enviados con un propósito. El propósito de Gabriel era dar una noticia, la mejor noticia, excelente noticia, el nacimiento de Jesús. En este caso, al pueblo de Israel lo acompañaba otro ángel, Miguel, Mijael o Micael, como de acuerdo a la modernidad en la que vivamos, se va cambiando un poquito el nombre. Y este ángel representa otra situación, representa
la defensa espiritual de Dios para el pueblo de Israel. Representa ese, por así decirlo, ese celo espiritual, un celo positivo, ese coraje, si usted me permite decirlo así, que surge cuando los justos despiertan. Por ejemplo, cuando este dictador europeo casi conquista toda Europa, primero dijeron, bueno, nada más la trae contra los gitanos, no pasa nada. Y después, bueno, también la trae contra los judíos, pero no pasa nada, no somos judíos ni somos gitanos. Y después, cuando empezó a perseguir a más grupos o más minorías en esa Europa, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya todo el mundo se empezó a preocupar porque dijeron, no solamente contra los gitanos o contra los grupos reducidos en población o contra los judíos, sino que este señor ya lo que quiere es toda Europa para sí, o todo el mundo. Esta idea de Pinky y Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues conquistar el mundo, ¿no? Pero desde una forma fea, destruyendo. Y esta es la idea de estos imperios que incluso en América llegaron y a través de unas conquistas, decimos nosotros, impusieron su cultura, religión y creencias. No ha sido todo del todo malo. Las formas siempre son feas, siempre se habla de muerte y se habla de barbaridades y todas las cosas estas. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas. No son a través de hacer barbaridades, no son a través de hacer estragos, deterioros o daños. Justamente todo lo que hacemos en las mañanas cuando le decimos a Dios es gracias por todo lo que nos das, porque puedo oler, respirar, sino respirar, oler o respirar, y porque puedo observar o mirar, porque puedo escuchar, porque mi cuerpo está sano, gracias Dios, que yo sea de bien, que yo no sea causa de que ninguna persona se decepcione de estar en tu camino o de buscarte. Justamente lo que hacemos todos los días es al orar o al rezar, es Dios hace de mí una mejor persona, un mejor o una mejor hijo e hija de Dios. Esa es la forma de Dios, someter todo a la autoridad que es sobre toda autoridad, al Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la forma de los hijos de Dios. La forma de los reinos del mundo es distinto. Entonces, en la familia de Israel hubo una familia que se llamaba los macabeos o macabí, que en una traducción significa algo así como martillo. La familia esta, su apellido era los Martillo, nada que ver con los Martínez, nada así. Ellos, siendo sacerdotes del templo, tuvieron que dejar su estatus de sacerdocio y ser humildes delante de Dios, y también hacer uso de su fuerza física, no solamente de su fe, sino de su fuerza física, para pedirle a Dios que los librara de esta invasión, como a todos nos pasa en cualquier momento de nuestra vida, como cuando te quieren despedir del trabajo, como cuando te quieren despedir de donde te quieran despedir. ¿Qué hacemos todos? Le pedimos ayuda a Dios y hacemos todo lo posible para que no te despidan. Pero en la ayuda celestial y divina, Dios tiene ángeles que envía. Curiosamente, Mikamoja tiene las mismas letras en hebreo que la palabra macabeos o macabí, pero tiene también las mismas letras que el nombre del ángel Micael o Mijael. Curiosamente, este canto que escuchamos fue el estandarte de los macabeos. ¿Quién es como tú, Señor entre los dioses? Y curiosamente, el ángel Miguel justamente tiene lo que significa Miguel, es lo mismo. No hay otro Dios como tú. ¿Quién como tú, Dios?
ese ángel incluso dice en el Nuevo Testamento que va a ser el encargado de ponerse quieto al Satán. Incluso en las representaciones dentro del cristianismo tradicional, ese ángel está con una espada y está con la espada encima de lo que nosotros llamamos el diablo o el Satán, porque esa es una función que Dios le dio: defender a Israel, defender a los hijos de Dios. Cuando en los hijos de Dios surge ese deseo de no solo sobrevivir, sino de actuar en defensa. Curiosamente hoy se dice y se cuestiona mucho: todas las guerras todas son cuestionables, todas son, si me permite decirlo así, o sea, no debería de haber guerras, no debería de haber injusticias, no debería de haber abusos. Estoy hablando de países a países, pero cuando surge una pequeña resistencia para que no sea tu país o tu familia o lo que Dios te ha dado como bendición destruido, Dios está esperando que surja ese fuego en tu interior. Jesús mismo tuvo ese fuego, ese amor, esa pasión, esa devoción. Jesús como enviado de su Padre. Jesús también dijo: ¿quién es como tú? Bueno, solamente es el Padre Celestial. Entonces, si me acompañan, si son tan amables de acompañarme al libro de Juan 10, 22 y 23. Dice: celebrábase en Jerusalén 164 años después de que el pueblo de Israel triunfó. Dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno como esta fecha, y Jesús andaba en el templo del pórtico, que dice, por el pórtico de Salomón. ¿Qué hacía Jesús en esa fecha invernal, en esta fiesta de la dedicación? Dicho en un concepto hebreo, es la fiesta de la dedicación, es Hanukkah, cuando los macabeos lograron vencer ese imperio que los avasalló, que contaminó el templo, que hizo sacrificios de animales impuros en el templo. Cuando el pueblo de Israel logra recuperar el templo, lo vuelve a, nosotros diríamos, a limpiar, lo vuelve a ungir, lo vuelve a dedicar a Dios. Por eso se llama la fiesta de la dedicación del templo. Y Jesús estaba ahí, recordando lo que había sucedido históricamente en Israel hace 164 años antes. Como hoy decimos, la fiesta de la independencia, de la revolución, y que lo recordamos cada año y celebramos. Es una fiesta de festejo. Y en esta fiesta, incluso la tradición cristiana católica también se ve reflejado cuando en esta fecha venden buñuelos allá afuera de las iglesias y todo. Es dentro de la fiesta de Hanukkah o de la dedicación del templo, se comen muchos alimentos fritos en aceite, porque justamente lo que faltó es como una herencia, ¿no? Justamente lo que faltó en la fiesta de Hanukkah, ya que se rededicó el templo, era aceite para encender en ese candelero las velitas. Esas velitas se encendían todos los días en el templo. Además se encendía un incienso que se llama el incienso del Ketoret. El sumo sacerdote encendía las velas de la menorá o del candelero, y hacían toda una lectura, hacían lecturas de lo que nosotros hoy llamamos dedicar a Dios este lugar o este templo. Todo esto es un simbolismo solamente de nuestras vidas. Nosotros también, como los macabeos, tenemos un aspecto físico, emocional y espiritual, y a veces nos sentimos así, invadidos
dañados, como por ahí un presidente decía que respecto al derecho ajeno es la paz. Cuando sientes que tu derecho ajeno es invadido de alguna u otra forma, y nosotros también tenemos que emplear todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma para estar en justicia, para caminar de una forma justa, y eso quiere decir de una forma equilibrada. Pero muchas veces perdemos nuestros equilibrios emocionales y mentales por ideas que compramos, como esas ideas invasivas son el tú no mereces esta bendición, tú no tienes la estatura para sostener esta bendición. Y el rey David, que era chaparrito, vivía todo lo contrario, chaparrito de estatura, pero con un corazón valiente para Dios, así como esa película de Corazón Valiente. Así era el rey David, chiquito pero picoso, con mucho amor a su pueblo, a su familia y al pueblo de Dios. Y de muchas formas e historias en la Biblia, Dios despertó en corazones valentía y fuerza por su Espíritu Santo. Y es lo mismo que hoy estamos necesitando todos nosotros, cuando nos sentimos invadidos por nuestros malos hábitos o por los malos hábitos que no son nuestros, pero que los hemos hecho nuestros. Los malos hábitos son los que nos restan energía, los malos hábitos son los que nos mantienen en una pelea continua con nosotros mismos y con los demás. Los malos hábitos, lo estoy llamando así, por no llamarle los seleucidas o los griegos o los persas, son esas situaciones donde todo el tiempo estás en un conflicto interno y en un conflicto externo contigo mismo. Un día te caes bien, otro día te caes gordo, un día, es una expresión así se dice, un día te aprecias y otro día dices, no valgo nada, no vale estoy cansado ya de esta vida. Incluso las batallas mentales empiezan incluso cuando abrimos los ojos todas las mañanas, ¿no? Y todas esas invasiones mentales y emocionales son las que Dios quiere que desaparezcan, aunque parezca aparentemente sea un ejército grande contra ti, aunque en tu familia sean poquitos. Y cuántas veces muchos de nosotros, antes las familias eran muy grandes, de 10, 11, 12, 13, 14 hijos y 50 nietos y una cosa así, y ahora las familias son más reducidas, y incluso las familias pequeñas o donde ya han partido muchos de los miembros de nuestra familia, decimos, somos poquitos, pero con mucho amor, con mucho perdón, con mucho corazón, poquitos pero nos queremos, aunque no seamos 100 personas en nuestra familia. Igual en la iglesia, poquitos, unos macabeos, unos macabí, unos micamoja, pocos, pero que pongamos el nombre de Dios arriba como nuestro estandarte. ¿Quién es como tú, Dios, entre los dioses? Entre los que se dicen que son poderosos, y tal vez para otras personas lo crean y lo sienten y lo piensen así, pero para nosotros no. Para nosotros Elohim en los cielos, Adonai en la tierra, el dador de vida, el todopoderoso, mi camoja en mi corazón. ¿Quién es como tú, Señor? Yeshua mismo fue como los macabeos, descendiente de los macabeos. Jesús se entregó y dio todo. Luchó contra los mismos demonios, contra las mismas influencias mentales, emocionales. No lo hagas, no tiene caso que entregues tu vida. Este pueblo ni lo valora ni lo entiende, y Jesús mismo lo sabía y dijo, Padre, perdónanos, porque si supieran las consecuencias de lo que están haciendo, no lo están viendo ahorita, pero no lo harían. Perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses?
sabe, pero también el que todo lo perdona. Hay tiempo. Eso significa Yeshua, el esfuerzo de salir victorioso, confiando en Dios, entregándolo todo. Incluso le sucedió al profeta Elías, incluso no les importó perder su estatus, su sacerdocio, su bendición, con tal de que la familia, nosotros diríamos hoy, o el pueblo o la congregación de Dios saliera adelante y victorioso. ¿No fue acaso lo que Jesús hizo también? No solamente Él estuvo en la fiesta de la dedicación en el templo, sino que llevó esa dedicación en su vida misma. Él mismo es ese templo en el que nosotros podemos tener acceso al Padre. El milagro de Hanukkah fue que cuando los macabeos vencieron, el aceite para tener encendidas las velitas solo había aceite para un día y duró para 7 días más, en total 8 días. Y cuando nosotros entregamos todo como Jesús lo hizo, el milagro de la fe, el milagro de la luz, Dios, cuando vamos más allá de nuestra razón, de nuestros razonamientos, de nuestros juicios y entendimientos, el milagro de confiar en Dios genera que lo que aparentemente va a ser para un breve espacio, un pequeño tiempo, se convierta en algo extensivo. Cuando hablamos de la luz de Dios y de la bendición de Dios, significa que es algo que se extiende para que tú seas bendecido. Mi camoja también representa la misericordia de Dios. ¿Quién es como tú, Señor? Temible, grande, pero también eres amplio, extenso en ser misericordioso. ¿Cuántos de aquí somos perfectos? ¿Cuántos tenemos un certificado de perfección? A la vista humana, al juicio humano. Nadie. El sello de perfección es el amor del Mesías en nuestros corazones. Cuando hay un sello se dice, esto o esta persona es algo aprobado, con visto bueno, como cuando tu jefe le da una firma, una rúbrica y le pone un sello. Así Yeshua y su sacrificio y su vida y su esfuerzo y su dedicación, si pudiéramos decirlo de otra forma, el digno Mesías del pueblo de Israel, el digno Mesías de este pueblo que está hoy escuchando, buscando escuchar la palabra de Dios. Hay un Mesías que es digno de ser escuchado. Hay un Mesías que es digno de ser vivido. Hay un Mesías el cual viene acompañado de Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, de los ángeles que están en el trono divino, de los querubines, de los serafines, de todos los ángeles enviados a este mundo físico, del reino de Dios. Y ese justo Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Dios es así, el viviente que me ve. Y ese Dios viviente que me ve envió a su Hijo, el Hijo de Dios viviente. Y su Hijo tiene el sello Micamoja. ¿Quién es como tú, Padre mío? Ninguno hay como tú. Ese es el sello del Mesías en los Macabeos, y ese es el sello del Mesías en Hanukkah, y ese es el sello del Mesías para ti, en tu vida y en tu familia. Se escucha raro Micamoja, pero en español es ¿quién es como tú, Señor? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que había unas, no sé si son pistas de baile o cuando hay programas de entretenimiento que pisan un cuadrito y se enciende, y van a pisar el otro y se enciende, y el que tú vayas pisando se va encendiendo. Eso es Micamoja. Estoy caminando y cada paso que yo estoy dando, el buscarte a ti, Dios, el amarte a ti, Dios,
va alumbrando mi camino, pero tú tienes que dar los pasos para que ese camino se alumbre. Incluso creo que hay pianos así que donde pisas y tú vas haciendo la musiquita, ¿verdad? ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? Es el canto que escuchamos. Imagínate a ti tocando esas teclas del piano. Esa es la idea de danzar, que cada que estás pisando estás creando una luminaria, una luminosidad, algo así está bien dicho. Y esa es la idea de pisar con fe, de caminar con Dios, de esta tierra que estás pisando, es la tierra que Dios ya te entregó para bendición de tuya y de tu familia y de todos los que tú amas, pero pisa con fe, que cada paso vaya alumbrando. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu verdad, y lumbrera a mi camino, a mi corazón. En eso debemos enfocar nuestra atención, en buscar a Dios. Sí, con la asistencia de los ángeles, amén, gloria a Dios, pero con la asistencia del amor del Mesías, con el sello del Mesías. Eso es Hanukkah, se va a festejar el 20 de diciembre, si Dios quiere y nos presta vida aquí en la congregación, y es una fiesta para niños y para los niños que todos tenemos dentro de nuestro corazón. Es una fiesta muy relacionada a lo que nosotros también llamamos hoy Navidad, el nacimiento de Jesús o del Mesías. El verdadero nacimiento del Mesías tiene que ver algo más que ver que solamente con un intercambio de regalos o con una solicitud de regalos. Tiene que ver con, en el punto anterior decía que en estas fechas, a mí por lo menos ya 2 personas me dijeron, ¿qué me vas a regalar de Navidad o de Hanukkah o como sea? Y yo, ya estás en mi lista de regalos, ¿eh? Dice, pero dame una pista, porque un regalo es algo que te despierta el entusiasmo, ¿no? Un regalo es algo que esperas, tienes una expectativa de, ay, ahora sí me va a tocar, no sé, aquí está mi hijo, y creo que le quería ver una nave de Star Wars cuando era chiquito, ¿no? A lo mejor en esta edad adulta llega la nave de Star Wars, primero Dios, sí. Pero el recibir un regalo, incluso cuando tú no lo esperabas, es algo que te despierta una alegría, una satisfacción. Y Dios quiere que el conocimiento de Dios sea así, mi camoja. Tienes a Jesús, tienes a Yeshua, al que vino a levantar el nombre de su Padre como nadie lo había hecho. Todos lo hicieron como pudieron. Los macabeos lo hicieron como pudieron, y bendito sea Dios, como decimos en los chilangos, haya sido como haya sido, o más así, más haya sido como haya sido, ¿no? Y así lo hacemos todos, pero hoy podemos dar lo mejor de nosotros, y eso significa ser compasivos y ser amorosos y ser parte de ese ejército de Dios que se levanta con ese estandarte. Nos faltan estandartes, pero yo sí creo que sería muy bonito poner aquí: ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es tú? ¿Quién es como tú, Señor, amplio, extenso en ser misericordioso y perdonador? Para tener esa luz y esa fortaleza y esa fuerza son 2 pasos muy sencillos. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que tu luz interna se mantenga encendida. La luminaria ya no es un candelero, ya no son veladoras como tal, son solamente símbolos de la luz que hay en tu alma. Tu alma es para Dios como una lámpara. Tu alma para Dios es como una lámpara, si me permite decirlo así, como una veladora, como una luz encendida. Esa es tu alma. Y la idea, por ejemplo, de encender luces es solamente una representación simbólica, de la luz de Dios en tu corazón.
de la luz de Dios, no solamente en estas épocas de fin de año navideñas o de Hanukkah, sino todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Jesús también enseñó el Hanukkah cuando dijo el Padre Nuestro, cuando dijo perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros ofendemos a otros, es como, ¿han visto dos hermanitos que uno de ellos cumple años y quiere apagar su velita y el otro llega y le hace la travesura de apagarle su velita y el otro así se enoja y dice, es mi cumpleaños, ¿por qué me apagas mi velita? Así estamos nosotros cuando estamos en guerras inservibles, como pretendiendo apagar la intención, la alegría, incluso yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban más chiquitos y les daban sus ataques de risa, el papá medio neuras, o sea yo, llega un momento en que cuando alguien le da un ataque de risa, te molesta. Y tú dices, no sabes por qué te molesta, pero dices, ya párale a tu ataque de risa. Y justamente a veces así somos. El solo hecho de que alguien sea feliz porque sí o porque no, o por algo o por nada, te causa molestia. Y entonces, en algún momento de mi vida, cuando observé eso en mí mismo, dije, Señor, ayúdame a quitarme esta amargura, esta neura que traigo, porque me molesta que hasta a mis hijos les den un ataque de risa, por todo y por nada, porque sí, porque no. Así debemos vernos, no como que les queremos apagar el bonito sentir del corazón a nuestros hermanos, sino contagiarnos de eso, contagiarnos de esa alegría. Sí tenemos al Dios verdadero, sí somos parte de la iglesia de Cristo, sí somos. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que tengamos el conocimiento de Dios, de la Biblia, como sea, en la religión que sea judeocristiana, que sea como sea, con el pastor, rabino, sacerdote que sea. Bendito sea Dios por lo que tú conoces de Él, porque esa bendición es como el aceitito que va a permitir que tu llamita interna siga encendida, y no solo que esté como en un piloto automático. Bueno, sí, el piloto automático es como cuando decimos, pues así es la vida, pues así nos tocó vivir, en un mal sentido negativo, pues ya es lo que toca, así son mis familiares, así es la cosa, con una melancolía depresiva, estar en piloto automático. Pero Dios quiere que tú no estés en piloto automático, sino que estés con todo, con la flama a todo, con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo te va a llenar de pensamientos y de sentires hermosos, buenos, justos, limpios, agradables. Para los chavos, buena onda, buena vibra, de paz, con pensamientos de paz. Ese es el Espíritu Santo de Dios que te mantiene vivo, no como el piloto automático, sino con una alegría natural como la de un niño que dice, ¿cuál va a ser mi regalo de hoy? ¿A dónde, qué heladito me vas a invitar hoy, papá o mamá? ¿Cuál es mi dominguito de hoy? ¿A quién les gustaban los dominguitos cuando eras chiquito? Pues Dios tiene dominguitos para ti también hoy, su palabra, un sentir distinto, un pensar diferente. Cuando tú y yo estamos viviendo encerrados y cerrados, historias feas y trágicas, puedes ir aquí a 15 o 20 minutos y vas a encontrar personas que están felices de la vida, adorando a Dios, cantando, contentos. Y nosotros hemos perdido eso porque estamos tapando la llamita del fuego de Dios que está en nuestras vidas. Lo tapamos, le apagamos, le soplamos la velita al otro para que ya ¿por qué eres tan feliz? ¿De verdad caes gordo de ser tan feliz?
No puedes, incluso decimos, no puedes ser una persona normal, ¿no? Y la persona normal es la que generalmente no está contenta por nada o por todo, ¿no? Eso es vivir en Dios, recuperar tu chispa, esa chispa que perdiste porque tuviste una buena o mala relación, una buena o mala situación, un buen o mal momento. Dios quiere encender esa chispa de vida porque Él es el dador de vida. Mi Dios no es el Dios de la religión, nuestro Dios es el dador de vida, el Dios de amor, el Dios de un amor vivencial, un amor que se vive, un amor que se respira, un amor a través del cual observamos, un amor a través del cual abrazamos y perdonamos, un amor que también Dios espera que nosotros recibamos y que quitemos todas las mentiras que creemos de nosotros cuando decimos que no podemos, que quitemos todos, se dice quitar los mitos negativos que tú creaste alrededor de ti. Dios quiere crear todos esos mitos y esas mentiras que tú mismo has creado para ti o que alguien o algo ha creado para ti. Esa es la idea del enemigo, del oponente, que crea, argumenta y sostiene mentiras de ti. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Si estás en Jesús, si estás en el conocimiento de Yeshua, si estás en la decisión de vivir a Jesús, eres mi hijo, eres mi hija amada. Incluso si eres de otra cultura, si eres de otras, estoy pensando en Asia, y no conoces de Jesús, incluso todas esas almas son amadas por nuestro Padre Celestial. Incluso para ellos que no tienen el conocimiento de la Biblia o de la Torá, Dios tiene también un propósito, un porqué y un para qué. Nosotros no podemos incluso decir, bueno, ellos que están en Asia o Indonesia o Tailandia no van a ser salvos, por ejemplo. ¿Sabía usted que la iglesia cristiana más grande del mundo está en Corea del Sur? Es un ejemplo solamente. Dios no está limitado a cultura, raza, religión, doctrina, porque Dios es amor, amor vivencial, ¿cómo se dice? Amor del bueno, como cuando, discúlpenme la mala comparación, pero cuando vienes de una experiencia como sea, de una relación y de pronto con una nueva persona dices, bueno, qué diferencia. Y de pronto eso mismo que hiciste con la primera persona lo haces con la segunda y con la tercera y con la cuarta y con la quinta persona, porque al final no son las personas, somos nosotros los que tenemos que sanar para no estar generando los mismos, se dice, situaciones o las mismas patrones de conducta. Eso es encender la luz de Dios en nuestras vidas, no estar repitiendo. Perdónenme, con su permiso, no les quiero consumir mi tecito de manzanilla con miel. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Repetía las mismas invasiones con los egipcios, con los de Babilonia, con los de Grecia, con los de Roma, y a veces estamos así religiosamente cumpliendo con Dios, pero en nuestra vida estamos repitiendo las mismas batallas con mi ex jefe, con el nuevo jefe, con el jefe que viene o que vendrá. ¿Sí? También tenemos que limpiarnos de eso. No es todo el enemigo externo. Nosotros tenemos que limpiarnos y brillar de veras, por bien nuestro, por bien de nuestros hijos. Que mi hijo, bendito sea Dios, aquí ahorita lo tomo mucho de ejemplo porque está aquí presente, que mi hijo no saque mis mismas neuras. Diosito, ayúdalo, que no saque mis mismas situaciones donde yo no sané mi relación con mi padre. Que mi hijo no herede todas esas
formas grotescas o de enojo o de ira o de depresión, que mi hijo esté sano, Padre Dios. Eso es lo que todos deseamos, que estemos sanos, que estemos con esa vida que Dios nos propone y que Dios puso ya para nosotros. Él ya envió al caminante, al que caminó en el desierto, al que caminó con sus discípulos, al que caminó en las sinagogas, al que se subió a la barca. Ya vamos a terminar. Jesús es, dijéramos nosotros, el misionero número 1 por excelencia. Él caminó por los lugares difíciles, a favor y en contra. ¿Intentaron matarlo? Sí. ¿Intentaron que su ministerio terminara? Sí. ¿Intentaron callar su voz? Sí. Pero Él resucitó. No solo Él resucitó, no solo el alma del Mesías se levantó de entre los muertos, sino todo su mensaje con Él. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? Yo te invito que hoy ese sea nuestro mensaje, que mantengas tu vida, que mantengas tu flama encendida con una oración. La oración nos va a ayudar a otorgarnos o a recibir fuerza. La oración nos va a ayudar a decidir bien. La oración nos va a purificar nuestra vida y nuestro camino y nuestras relaciones personales. La oración nos va a dar fuerza en momentos de prueba. La oración en el Dios vivo y verdadero nos va a evitar caer en tentación. Pero caer en tentación también significa perder la esperanza. Caer en tentación también significa darse por vencido. Caer en tentación también significa ya no puedo más. Y el pueblo de Israel y el Mesías del pueblo de Israel se sobrepusieron a eso, al ya no puedo más, al estoy cansado, al qué caso tiene. Dieron todo, con todas sus fuerzas. Lucas 22:40 dice: orar para no entrar en tentación. ¿Qué significa eso? Que no se apague tu flama interior, tu chispa interior, tus deseos de lo que tú querías ser y hacer cuando eras joven o niño o niña. Significa que te quedes firme, significa que te mantengas incluso con un versículo, con una pequeña expresión de Dios en tu vida, que eso sea lo que te sostenga. Una pequeña frase de Dios en tu vida, una pequeña frase de Jesús en tu vida: sígueme, levántate y anda del lugar de la parálisis emocional o mental en la que estés el día de hoy. Levántate y anda, para que podamos agradecer a Dios todo lo que nos da, y para que, ¿se acuerdan ustedes? Estamos en una cultura mexicana. Yo me acuerdo que cuando había posadas, prendías tu velita con la velita de la otra persona, ¿no? Y si se apagaba, y volvías a hacer lo mismo. En el pueblo de Israel esas velitas también se encienden en Hanukkah. Y se enciende primero una velita que se llama el siervo o el shamash. Ese siervo es el Mesías, Jesús el Cristo. Él, con esa velita, con su alma, ha encendido cada una de nuestras velitas, con su vida y con su enseñanza y con su Espíritu Santo. Hoy, esa es la invitación: mantén esa velita que es tu alma encendida, para ser no solamente, como se dice secularmente, la mejor versión de ti, sino para que tú seas esa alma que está manifestándose en este mundo físico y que no está limitada por el qué dirán, o el si me aprobarán, o si me desecharán. Jesús vivió todo eso, lo mismo, y Él
vivió y salió adelante diciendo consumado es, junto con un Micamoja. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? Haz de eso tu estandarte y tu fortaleza. Vamos a ponernos de pie, si son tan amables. Bendito Rey de la Gloria nos otorgue esa fuerza y que podamos encender luminarias en nuestro corazón y en nuestras familias. En la idea cristiana había cantos de niños que decían: ved nuestras velitas, ver que alumbra bien, o ved que alumbra bien, que hablan de la estrella que nació en Belén, de Jesús. Que esa luz que hay en tu vida hable de Jesús en ti, pero desde tu autenticidad. Tú no necesitas ser como yo, no necesitas ser como un pastor, no necesitas ser como nadie, como tú eres con tu autenticidad. Tú ya estás certificado por Dios para que desde esa forma de ser, desde tu forma de sonreír, que no imites a nadie. Me acuerdo mucho que los músicos de pronto imitan al músico que está de moda. No necesitas imitar a nadie, necesitas ser tú con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Micamoja, para gloria de Dios.